El derecho aéreo es una rama del derecho internacional que, en virtud de los convenios internacionales y la costumbre aceptada por cada Estado nacional, vincula a los Estados actores u otros sujetos de derecho internacional con el espacio aéreo en virtud de sus derechos subjetivos de uso, disfrute y delimitación. Características: es un derecho convencional, depende del dominio territorial y marítimo. Marítimo está representado por el poder que tiene un Estado para reclamar y ejercer soberanía sobre sus áreas marinas y submarinas. Está regulado por el derecho del mar. Derecho del mar es el producto de las relaciones internacionales y jurídicas que nacen entre los Estados, en función de la delimitación y uso de las áreas marinas. La soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores, a la franja del mar adyacente. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo, sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar, hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base. El régimen jurídico es el de la soberanía plena, al igual que en las aguas interiores, pero con la excepción del llamado derecho de paso inocente, para preservar la facilidad de comunicación y el comercio. Zona contigua. Es una franja contigua al mar territorial, que no se puede extender a más de 24 millas marinas, contadas desde las líneas de base, en las que el Estado podrá tomar medidas de fiscalización a dos efectos. Primero, a prevenir infracciones de sus leyes y reglamentos en 4 temas: aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios. Y segundo, sancionar las infracciones cometidas en su territorio incluido en el mar territorial. Derecho a paso inocente. Solicitud que puede realizar una nave de guerra u otra que transporta carga peligrosa u otro tipo para navegar por las aguas territoriales de un Estado ribereño. Paso en tránsito a través de los estrechos internacionales. La zona económica exclusiva. Zona económica exclusiva. Zona económica que no se extenderá a más de 200 millas marinas. El régimen jurídico establecido en que el Estado tiene derechos de soberanía para fines de explotación, exploración, conservación y jurisdicción respecto a las islas artificiales, instalaciones e infraestructuras, investigación científica marina, protección y preservación del medio marino. Continental. Es la superficie de un fondo submarino próximo a la costa y situado entre esta y profundidades inferiores a 200 metros. Zona marítima que desciende suavemente hasta 900 metros. Su amplitud hasta la costa puede cambiar y oscilar entre escasos metros y algunos kilómetros. Es la continuación submarina de los continentes. En ella abunda la vida animal y vegetal, por lo que es de grande importancia económica. Alta mar. Todas las partes del mar, no incluidas en la zona económica exclusiva, el mar territorial o en las aguas exteriores de un Estado. Caracteres del asilo. En los caracteres podemos encontrar dos elementos recíprocamente implicados, como son el elemento subjetivo, que es la protección que se da a una persona perseguida, y el elemento objetivo o elemento del lugar, que es la protección que se da en un lugar en el que la persona se va a sentir segura e inmune a cualquier tipo de persecución. Supone la idea de lugar inviolable. Actualmente esta garantía viene reconocida en textos internacionales de derechos humanos, como son el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 27 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, el artículo 12.3 de la Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos de 1981, Declaración 2312 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1967. Sin embargo, los pactos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales de 1966 no contienen ningún precepto referente al asilo,
a pesar de que ambos recogen el contenido de la Declaración Universal y pretenden dar forma jurídica vinculante al mismo. Tampoco recoge esta garantía la Convención Europea de Derechos Humanos. Existen dos clases de asilo: asilo diplomático o asilo político. Es la institución mediante la cual una persona natural, perseguida por motivos o delitos políticos dentro de un Estado, denominado territorial, es sustraída del mismo por un acto unilateral de otro Estado, denominado asilante, a fin de evitar la acción coercitiva legal de los estados represivos del Estado territorial o la materialización de actos de violencia colectiva contra su persona. Para este tipo de asilo opera la noción de extraterritorialidad de la ley. Segundo, tenemos el asilo territorial, que es el que se concede dentro de los límites del Estado que lo otorga. Ambas instituciones poseen una convención que las regula. 1. Convención de Caracas sobre los asilos diplomáticos y Convención de Caracas sobre asilos territoriales. En el asilo podemos encontrar dos tipos de sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Genocidio es el exterminio sistemático de un grupo social, motivado por cuestiones de raza, religión, etnia, política o nacionalidad. Se trata de un asesinato de masas que busca la eliminación del grupo y que incluso puede incluir medidas para evitar los nacimientos. De ahí, el citado genocidio es considerado como el acto más grave y extenso de lo que es llamada la limpieza étnica, es decir, intenta conseguir que un país o un territorio concreto consiga acabar la presencia de personas que son consideradas inferiores, pero por cuestiones de raza o religión, entre otras características. El genocidio suele ser llevado a cabo por un gobierno a cargo del poder del Estado. Está considerado como un delito internacional que puede ser juzgado por los organismos competentes en la materia. Tenemos los siguientes casos de genocidio: los estragos del Imperio Británico, que fueron las relaciones comerciales entre China e Inglaterra y se iniciaron en 1699. Durante el siglo XVIII, el consumo de opio se había extendido por todo el territorio chino. A pesar de encontrarse prohibido por las leyes chinas, el tráfico de opio fue perseguido y monopolizado por los ingleses desde 1799 hasta 1834. Entre 1096 y 1444, la Europa católica lanzó múltiples expediciones armadas denominadas cruzadas contra los musulmanes, pero también contra los cristianos orientales, rusos y bizantinos, contra el movimiento de los cátaros en el sur de Francia y los judíos. Comprenden las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esclavitud sexual, esterilización forzada y encarcelamiento o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual, secuestro o cualquier acto inhumano que cause sufrimiento o atente contra la salud mental o física de quien lo sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistematizado contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. De personas, comercio de personas o tráfico de personas.
Es el comercio ilegal de seres humanos con propósito de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzosos, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud. Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos de las personas. También se les denomina esclavitud del siglo XXI. Es una violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas, consagrado en la Carta Magna. Violaciones graves del derecho internacional humanitario, es decir, de los convenios, normas y usos aplicables a los conflictos armados internacionales o internos, que implican una responsabilidad penal internacional. El Estatuto Tribunal de Nuremberg los definió como una violación de los usos y costumbres de las guerras, que podía consistir en asesinatos, malos tratos, deportaciones y trabajos forzosos a los civiles y prisioneros, ejecución de rehenes y destrucciones no debidas a razones militares. Posteriormente, este tipo de crimen se recogió también en los estatutos de los tribunales penales internacionales para Ruanda. Crímenes de agresión. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional estableció en 1998 y en vigor desde el año 2002, tipificó 4 delitos para la competencia de la Corte: el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra fueron definidos en los artículos 6, 7 y 8, respectivamente, dejando el crimen de agresión como el único tipo penal sin definir. Es decir, según el origen de las obligaciones y el derecho. Es convencional por cuanto se debe al consentimiento de los estados contratantes o las organizaciones internacionales, bilateral o multilateral, de acuerdo a los sujetos que forman parte del acuerdo o convención. El objeto del derecho internacional económico es fundamentalmente regular las relaciones económicas existentes entre los estados, en un plano de equidad y justicia social. Por tal motivo es un derecho económico, pues se basa en las relaciones de esta índole, e interdependientemente, pues se constituye a partir de las relaciones de mutua dependencia, multidisciplinario, pues aborda cualquier tema de la agenda de una nación relacionada con el intercambio económico. Según el ámbito de aplicación, puede ser universal, según toca la agenda global o regional, según constituya un derecho comunitario o de integración. El Fondo Monetario Internacional fue fundado en julio de 1944, durante una convención de la ONU en los Estados Unidos, de la cual hemos hecho referencia, que se constituye en antecedente importante del derecho económico internacional. Sus estatutos declaran como principales objetivos la promoción de políticas cambiarias, sustentables a nivel internacional, facilitar el comercio internacional y reducir la pobreza. El comercio internacional está constituido por el intercambio de bienes y servicios entre los países. Los bienes pueden definirse como el productos finales, productos intermedios necesarios para la producción de los finales, o materias primas, y productos agrícolas. El comercio internacional aumenta el mercado potencial de los bienes que producen determinadas economías y se caracteriza las relaciones de los países, permitiendo medir así la fortaleza de sus respectivas economías. El derecho comunitario. El derecho comunitario es un ordenamiento jurídico autónomo que posee la capacidad de crear la unidad de un nuevo espacio bajo un determinado régimen jurídico.
a los efectos de guiar los esfuerzos de la integración, estructurándose a partir de los conceptos de supranacionalidad, regulando los procesos de integración profunda o comunitaria y manteniendo la igualdad soberana de los estados que participan en el proceso. Las características del derecho comunitario permiten mantener la entidad de los socios, permiten las organizaciones que los reúnen, la supranacionalidad que derive temporalmente de los poderes del gobierno, ya sean legislativos, jurisdiccionales, ejecutivos o del Contralor. Los órganos comunes cuyas decisiones son el acatamiento inmediato por otros miembros del sistema, que se generan en el ámbito común, sin la necesidad de incorporarse al derecho interno de los Estados miembros. Entre los niveles de integración del derecho comunitario encontramos 7 características: zonas de preferencia arancelaria, zonas de tráfico fronterizo, zonas de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común y la unión económica. La subjetividad internacional. Sujeto de derecho. Es paralelo a actor internacional, pero no coinciden porque responden a lógicas diferentes. Sujetos son los destinatarios de las normas internacionales. ¿Quiénes son los titulares de derechos y obligaciones? Un sujeto de derecho internacional es, primero, el que es titular de derechos derivados de normas internacionales y puede exigir responsabilidad internacional cuando considere que esos derechos se han visto vulnerados. Segundo, el que es titular de obligaciones derivadas de normas internacionales y en consecuencia tiene capacidad para responder internacionalmente cuando incumple esas obligaciones. Tercero, aquel que tiene capacidad para establecer relaciones con otros sujetos de derecho internacional. Un sujeto de derecho es toda entidad susceptible de adquirir derechos e imponérseles deberes, lo que quiere decir obligar y obligarse. El Tribunal Internacional de Justicia dice que en cualquier ordenamiento jurídico, y más en el internacional, los sujetos no tienen necesariamente que ser iguales, en cuanto a su naturaleza o extensión de sus derechos. Puede haber una multiplicidad de sujetos, y que no tienen por qué ser iguales, por naturaleza o extensión. En el siglo XIX, la sociedad internacional era de carácter interestatal, solo el Estado era sujeto de derecho internacional. Luego, la sociedad internacional evolucionó y bajo la necesidad de hacer frente a nuevas exigencias, surgen entidades de carácter no estatal. Esto no implica que el Estado haya perdido supremacía entre los sujetos de derecho internacional. Reconocimiento. El reconocimiento internacional es un acto unilateral de un Estado, a partir del cual él acepta la existencia de otro como autoridad autónoma e independiente. Las formas de reconocimiento. El reconocimiento puede ser expreso o tácito. El reconocimiento expreso es aquel que realiza un Estado de manera tangible, a partir de acciones orientadas a manifestar claramente su decisión de aceptar la naturaleza del nuevo actor como Estado. A su vez, se puede dividir en individual o colectivo. Reconocimiento individual es aquel que emana del gobierno a través de un órgano encargado de las relaciones exteriores. Es el más frecuente y se aplica a partir de dos modalidades. Uno, habitualmente, a partir de un acto unilateral, los cuales pueden ser nota diplomática y telegrama de declaración. Reconocimiento colectivo. El reconocimiento expreso y rara vez se da en forma colectiva. Sin embargo, se pueden citar el reconocimiento de Bulgaria, Rumania, Serbia y Montenegro por el Tratado de Berlín del 13 de julio de 1978 y de los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, por el Consejo Supremo el 26 de enero de 1921. Reconocimiento tácito. Es el más interesante y complejo y se deduce de ciertos hechos, a veces difíciles de aislar e interpretar. Se divide de igual manera entre reconocimiento individual y colectivo. El reconocimiento individual se atribuye a los hechos siguientes. Primero, firma de un tratado con el Estado nuevo o de adhesión de este tratado anterior, aunque a veces un tercer Estado rehace esta interpretación. Segundo, envío o recepción de agentes diplomáticos. Tercero, recepción de cónsules por parte de terceros estados en el territorio de un Estado nuevo. Esto no implica necesariamente el reconocimiento,
puesto que ello puede explicarse por el deseo de proteger a los nacionales. Reconocimiento colectivo. Resulta de la admisión de un Estado y los organismos internacionales, así como también se produce al firmar un tratado multilateral por un Estado nuevo. Reconocimiento de gobierno. Según Guerra Iñiguez, se entiende por reconocimiento de gobierno el acto mediante el cual un gobierno de facto surgió generalmente de un golpe de Estado, es reconocido como tal, y con el cual pueden establecerse relaciones diplomáticas para ofrecer ciertas seguridades de estabilidad en lo interior, así como también en el cumplimiento de los compromisos contraídos anteriormente. Reconocimiento de Estado. Es un acto unilateral por medio del cual uno o más Estados declaran o admiten la existencia de la unidad policial que se considera a sí misma como Estado. Es un pacto previo de lo establecido de relaciones diplomáticas. Legítima defensa. El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas afirma que
Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inminente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad al Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesariamente con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Seguridad colectiva. El Consejo de Seguridad tiene competencia para determinar cuándo existe una amenaza contra la paz y seguridad internacionales y emprender acciones al respecto. En la práctica, esta potestad se ha usado relativamente poco, ya que han prevalecido los intereses de algunos de los miembros permanentes del Consejo, que tienen derecho de veto. Además, suelen tomarse medidas menos drásticas, como la imposición de sanciones, antes de autorizar acciones armadas. La primera vez que el Consejo de Seguridad autorizó el uso de la fuerza fue en 1950, para garantizar la retirada de Corea del Norte del territorio surcoreano. Aunque inicialmente los redactores de la Carta previeron que las Naciones Unidas tendrían una fuerza propia para acciones de este tipo. La intervención estaba controlada en realidad por las tropas al mando de Estados Unidos. Ataque preventivo. Hay un derecho limitado de preventiva legítima defensa, en virtud del derecho constitucional. Su admisibilidad en virtud de la Carta depende de la interpretación del artículo 51. Si se permite la legítima defensa solo cuando un ataque armado se ha producido, entonces no puede haber derecho a la preventiva legítima defensa. Sin embargo, algunos observadores piensan realmente que un Estado debe esperar a que un ataque armado a la realidad, antes de comenzar a tomar medidas. Algunos estados han reclamado el derecho al uso de la fuerza para proteger a los nacionales que se encuentran en el extranjero. Varios ejemplos incluirían la intervención del Reino Unido en Suez en 1956, Israel en Entebbe 1976 o Estados Unidos en la República Dominicana en 1965, Granada 1983 o Panamá 1989. Se trata de un tema controvertido, pero la mayoría de los estados dudan de la existencia de este derecho. A menudo se apela al mismo junto con otros derechos o motivos para emplear la fuerza. Por ejemplo, la intervención de Estados Unidos en Granada se consideró una respuesta a la llegada al poder de un gobierno socialista. En muchos casos, la protección de nacionalidades se emplea como una excusa para alcanzar otros objetivos políticos. Intervención humanitaria. Recientemente, varios estados han tratado de justificar la existencia del derecho a intervenir militarmente en otros estados para la protección de los derechos humanos, sin el consentimiento del estado en que se interviene ni la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tras la crisis de Kosovo en 1999, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido afirmó que en el derecho internacional, en circunstancias excepcionales y para evitar una catástrofe humanitaria, pueden adoptarse medidas de intervención militar. Es muy difícil conciliar esta afirmación con la Carta de las Naciones Unidas, ya que claramente no se trata de ningún tipo de legítima defensa. Ha habido un debate muy amplio sobre el significado de la frase en el artículo 2.4, específicamente sobre el uso de la palabra fuerza. Existen muchas opiniones sobre que si bien la frase ataque armado es empleada en el artículo 51, es distinto al uso de la palabra fuerza en el 2.4, que tiene rango más amplio al poder ser, fuerza económica u otros métodos de fuerza no militar. Sin embargo, tales medidas pueden estar prohibidas por algunas otras partes de la Carta de las Naciones Unidas. No parece posible justificar tal gama de interpretaciones no militares plausibles en el 2.4, en el marco de las prácticas reales de los Estados.
Negociación diplomática. Hace referencia a la parte de iniciar una conversación, a un proceso de consultas diplomáticas o intercambio de puntos de vista destinados a encontrar una salida negociada al contencioso planteado. Las negociaciones pueden llevarse a cabo por medio de representantes, ministros, cónsules y embajadores. Buenos oficios. Es la intervención de los estados, autoridades o personalidades de voluntad. Es exclusivamente amistosa, llegando a una solución pacífica. Mediación. Este tipo de solución es más enfocada a la parte que un tercero tiene presencia. Puede influir y aportar ideas. Sus decisiones serán las que crean más convenientes y las que los estados puedan asumir, aunque no es de carácter obligatorio. Investigación de los hechos. Consiste en que un tercero hace una investigación acerca de los conflictos. El tercero puede realizar consulta con especialistas a personas que tengan conocimiento del tema. La función principal es establecer dictamen acerca de la situación de conflicto, sus causas y consecuencias, aunque no establezcan una sentencia al fin de la intervención. Conciliación. Es cuando se trata de un conciliador. Este asume el conocimiento de todos los elementos de la controversia, investiga los hechos que determinan las reglas del derecho internacional aplicable sobre esta base y pone una solución al caso de su respuesta. Sin embargo, no vincula a las partes. Las controversias internacionales se conciben como aquellos desacuerdos que se producen entre sujetos internacionales sobre puntos de hecho o de derecho, de forma que se traducen en una oposición de sus respectivos intereses y tesis jurídicas. Dentro de los medios políticos o no jurisdiccionales de solución, encontramos 5 principales. 1. Negociaciones diplomáticas. 2. Buenos oficios. 3. La mediación. 4. Investigación de hechos. 5. Conciliación. Y dentro de los medios jurisdiccionales se dividen en arbitraje y arreglo judicial. Medios jurisdiccionales. El arbitraje se regula mediante un tercero, que es una persona de derecho internacional. Asimismo, puede ser un tribunal o un árbitro colegiado de derecho. Arreglo judicial. Está basado principalmente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Las sentencias que dictan, por lo regular, son acatadas por el país. Existen 2 tipos de solución de controversia. 1. Las que son por medios políticos o no jurisdiccionales. 2. Las que son por medios jurisdiccionales. El derecho internacional ambiental, cuyo paradigma es el desarrollo sustentable, nos plantean varios cambios que de los años 70 se han venido dando a nivel internacional. El gran reto tiene que ver con el recalentamiento global, los problemas de biodiversidad, deforestación y los grandes cambios que se han producido desde la revolución. Principios de derechos ambientales según la Confederación de las Naciones Unidas sobre el ambiente y el desarrollo. Sostiene que son 7 los principios del desarrollo ambiental. 1. Principio de soberanía sobre los recursos naturales y responsabilidad de no causar daño al ambiente de otro estado o área fuera de la jurisdicción nacional. 2. Principio de la acción preventiva. 3. Principio de buena vecindad o cooperación internacional. 4. Principio de responsabilidad común pero diferenciada. 5. Principio de precaución. 6. Principio de contaminador paga. 7. Principio de desarrollo sostenible. El derecho
Derecho Internacional del Medio Ambiente es la más nueva rama del derecho internacional público, de donde emergen los derechos y obligaciones de los sujetos internacionales con respecto a los principios de normas organizadas por los estados para proteger el medio ambiente.